el doctor Pablo de Jesús Dimas Acosta, de la Escuela de Ciencias Naturales y de la Cátedra de Filosofía. Sin más, iniciamos con la presentación del capítulo 5, titulado Ciencia, Ética y Vida. Vamos a ver la introducción de este capítulo en la página 193, que dice: en este capítulo se elabora la relación entre la ética y la ciencia. En una primera parte se analizará el ámbito de estudio correspondiente a la ética, entendida como una reflexión filosófica del fenómeno moral. La moralidad humana está constituida, de la que la moralidad humana está constituida, entre otros factores, por valores y normas, los cuales establecen la naturaleza y el tipo de relación social que son de interés para nuestro estudio de la ciencia. A partir de esta breve caracterización se estudiará la relación concreta entre la ética y la ciencia. Se trata de problemas éticos relativos a la dimensión interna de la práctica científica, que establece que la ciencia es sólo un instrumento que puede ser empleado para hacer el bien o el mal en la sociedad. Puede ser objeto de valorización moral y que, en esa medida, no es una actividad neutral. La investigación científica no puede convertirse en un modelo paradigmático para decidir cuestiones relativas a la felicidad humana o al sentido de las personas les pueda dar a sus vidas. Dicho lo anterior, el capítulo 5 de este resumen que yo les he preparado se divide en las siguientes etapas. La primera es el ámbito de la ética, ¿verdad? Entonces aquí viene todo esto. La segunda etapa son los valores y la ética en la investigación científica. La tercera etapa es la neutralidad valorativa y experimentos con seres humanos. Y la cuarta etapa es la regulación y motivos del conocimiento científico. La quinta etapa es la ciencia y el mundo y fines de la vida, que sería la última. Entonces, este capítulo 5 estaría constituido de 5 apartados. Y vamos a empezar por el primer apartado, que es en la página 194, el ámbito de la ética. La ética no es una de las preocupaciones principales y más antiguas de la filosofía, y quizá su núcleo es el núcleo de la filosofía, la ética. Es la filosofía occidental y es posible encontrar desde sus orígenes preocupaciones de carácter ético entre la epistemología, o sea, el estudio del conocimiento humano, la lógica o metafísica. Metafísica es el estudio del conocimiento humano que es inmaterial, o al menos siempre a la par de ellas. Toda la filosofía de Sócrates del 470 al 399 a.C., por ejemplo, quien fuera uno de los fundadores del pensamiento occidental y maestro de Platón, que nació en 427 y murió en 347 a.C., está encerrada en inquietudes éticas y morales. La tradición filosófica occidental de más de 2000 años de antigüedad ha sido de un tema central. La ética consiste en una reflexión acerca del modo en el que las personas individuales y los grupos sociales en general deben actuar, o sea, del bien y del mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, sino también en la medida en que
estas acciones en nuestras vidas contribuyen a la felicidad y al buen vivir, al individuo y a la sociedad. ¿Cómo hay que vivir? ¿Qué debemos hacer para que cada hombre se encuentre en situación de lograr su felicidad? Ética siempre va acompañada de un interés, de quien la practica. Ya en el apartado anterior habíamos hablado de que la ética, pues lo que busca es la felicidad del ser humano, en el fondo. Lo que busca es su bienestar, es su acomodamiento ante el mundo, su adecuación, incluso a cambiar al medio ambiente para beneficio del ser humano. Luego tenemos en la página 195 el concepto e historia de la ética. La palabra ética proviene del término griego ethos, que quiere decir morada o lugar donde habita, costumbre o conducta. Por esta razón es común aludir a la ética como la doctrina de las costumbres. Se entiende la ética como la indagación o examen acerca del modo de vivir de las personas y de las reglas morales que guían los actos humanos. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Y cuáles son los criterios para juzgar ciertos actos como buenos o malos? Esos fueron los primeros actos producidos por los sofistas. Protágoras y Gorgias, los sofistas que preguntaron acerca del modo en que debía vivirse una vida en las ciudades-estado. Aspecto como la virtud de la justicia dependían de la concepción de los sofistas, que eran relativistas. Sócrates, por otra parte, que nace en el 470 y muere en el 399, se cuestiona qué es la justicia, la piedad y la virtud. Es el primer filósofo occidental que intenta brindar una justificación o soporte racional a los juicios éticos, lo que lo constituye la idea del bien. Las obras de Aristóteles, del 384 al 322, quien vincula la moral con ámbitos como la psicología, la política e incluso la biología humana, del estoicismo y el epicureísmo, la tradición aristotélica, estoica y epicurea son las más influyentes en la actualidad. Acuérdense que yo les hablé en el capítulo anterior que hubo una tradición filosófica que fue patente, vigente, como hasta el siglo XV, XVI, y era la escolástica. Y la escolástica era aquella que estaba enmarcada en la filosofía aristotélica. ¿Okay? Entonces ellos asumían que toda esa filosofía que Aristóteles dejó en sus conocimientos eran verdad absoluta. Y entonces los movimientos científicos posteriores a esa escolástica son los que vienen a establecer los métodos científicos para conocer la realidad del mundo. No la escolástica, sino la realidad del mundo, porque la escolástica no era la realidad del mundo. La ética es centrada para la filosofía porque está vinculada con la existencia.
concreta de los seres humanos. Por esta razón es imposible desligar la reflexión filosófica de tipo epistemológica, ontológica y metafísica de las preocupaciones y inquietudes éticas de la vida plena y feliz. La ética se relaciona así con las acciones concretas, los valores, los principios, las normas que guían nuestros actos. Juzgamos los actos propios o ajenos como buenos o como malos. No todos los valores son de tipo moral. También existen valores como los estéticos y epistémicos. Los valores estéticos, acuérdense que yo les hablé en el capítulo anterior, que eran los que determinaban si algo es bello o no lo es. Y el epistemológico es aquello que determina si algo es inteligible o no lo es, ¿verdad? Entonces, la honestidad, la modestia, la lealtad, la serenidad, la solidaridad son algunos de los ejemplos que describen las cosas que pueden valorarse positivamente en la esfera moral. En concordancia con este tipo de valores se establecen las normas de las reglas morales, las cuales sirven de guía de la acción a diferencia de los valores. Las normas y las reglas son mandatos. Diferenciar entre el concepto de ética y moral. La ética es una reflexión teórica, filosófica y analítica de la moral, la cual es un fenómeno social. La moral es un fenómeno social. La moralidad es un hecho social. Es decir, las costumbres de un país como el nuestro, Costa Rica, las costumbres de este país son lo que determinan la moral de este país. Ahora bien, el análisis de esta moral en el país Costa Rica se va a llamar ética. La ética es esa reflexión filosófica y analítica que nos va a determinar lo que en este país, de acuerdo a la moral, es bueno y es malo. Y eso lo vamos a ver concretamente practicado en lo que vamos a conocer como las leyes. Porque al fin y al cabo, quien cumple la ley está haciendo lo correcto. Y quien no cumple la ley, entonces hace lo incorrecto. Eso sería una moral. La moral costarricense, podría decirse, son sus leyes, porque sus leyes son las que determinan qué es lo correcto y lo incorrecto sería el desobedecer esas leyes. Aquí tenemos a continuación un pequeñito cuadro que dice que el valor es el fundamento de la norma moral. El valor, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar sobre lo que es el valor. Un ejemplo del valor es la honestidad. Entonces, la honestidad, en este caso, es el fundamento de una norma moral. Por ejemplo, que se prohíbe la mentira y la traición. Entonces, la norma moral es el que se prohíbe la mentira y la traición. ¿Cuál es el valor? La honestidad. Ahora, ¿cuál es la ética? La ética es la que dice que si usted dice la verdad, está haciendo lo correcto. Y si usted miente, está haciendo lo incorrecto. En la página 198 dice, los asaltantes que colaboran entre sí para cometer un robo perfectamente pueden haber practicado acciones inmorales, pero no sin ningún rasgo de moralidad, porque no hay seres humanos amorales. Es decir, no puede existir un ser humano
que no tenga dentro de sí la moral. Eso es un principio que nos dejó Kant. Kant nos decía que lo que hace al hombre divino es su moralidad, su ética. Entonces, no puede existir un ser humano amoral. Por otra parte, la ética, no la moral, pertenece al plano más bien teórico. La ética se corresponde por el ámbito en el cual reflexionamos acerca de los valores y de las normas morales, de la forma en que las justificamos y su idoneidad y su capacidad para hacer alcanzar el propósito de la vida feliz en sociedad. El plano moral se correspondería con la acción de una persona y se decide no pagar un soborno. Aquí tenemos otro cuadro de la página 199, donde ustedes lo pueden ir a buscar ahí a sus libros, donde nos define qué es ética y qué es moral, ¿verdad? Ya lo hemos visto aquí atrás y nos da inclusive ejemplos de ella. Entonces, en la página 200 dice: la reflexión ética no se limita a la dimensión o esfera de los actos individuales. Sin embargo, la reflexión ética va más allá de este ámbito personal de las acciones, pues somos seres gregarios por naturaleza. Asumimos mediante la reflexión ética, comprendemos las relaciones cercanas entre moralidad, las leyes jurídicas y las ideologías. Por ejemplo, Karl Marx o Friedrich Nietzsche, ellos desde diferentes perspectivas hacen un llamado a revertir estos valores occidentales. Noam Chomsky son muy reconocidos por criticar severamente los valores de los que se nutre la sociedad estadounidense contemporánea. Ahora vamos a ver el título: Crítica de los valores dominantes. El economista austríaco Joseph Schumpeter consideró que la innovación tecnológica ilimitada era la clave para la expansión económica. La llamó destrucción creativa. El problema es ahora más que nos encontramos ante una situación en la cual la destrucción excede por mucho la creación. Una situación acontecida por el hecho de que el progreso, la ética nos disciplina dedicada al estudio de la moral, con la ética como la axiología. En la página 202 tenemos la definición básica de axiología, que son las teorías de los valores morales y estéticos, la ética descriptiva, que es la ética de la naturaleza empírica, la ética normativa, que intenta brindar una justificación acerca de cuáles son los factores que devienen en los más importantes para fundamentar normas morales de aplicación universal, la ética aplicada, que consiste en la aplicación práctica de principios y de consideraciones morales a casos concretos, y la metaética, que es de tipo normativo, es decir, analiza la estructura de estas teorías, los términos y los conceptos que emplea, por ejemplo, cuál es el significado de la palabra como bueno o malo. Ética, en tanto, construcción teórica y abstracta, desde una mirada histórica. Ha existido con estrecha relación entre la ética y la religión. No puede justificarse determinado valor, principio, norma moral
sobre la base de creencias religiosas, a menos si se pretende universalizar, sino simplemente que esta norma particular no puede extrapolarse sobre esta base religiosa al resto de la sociedad. Eso es así por una sencilla razón. No todas las personas tienen por qué compartir la misma creencia religiosa o espiritual. Las naciones-estado, en práctico, deben garantizar la libertad y el culto de todos los ciudadanos. De manera similar sucede con la justicia ética de las normas y los valores que en principio debemos universalizar a determinado grupo social o país. Este principio no debe descansar sobre máximas religiosas, pues la religión se basa en un acto de fe, de libre elección, aunque se muestre algo severa con la religión. Esta autora enfatiza la necesidad de que los juicios y las valoraciones morales deben constituirse en nuestras sociedades a partir de discusiones, debates, reflexiones racionales y de los principios religiosos revelados. El segundo apartado de este capítulo 5 es el de los valores y la ética y la investigación científica. Sin embargo, en lo relativo al conocimiento científico, no solo existen los valores morales, sino que es posible identificar valores epistémicos. Estos valores describen un buen camino que debe seguir la ciencia en tanto actividad explicativa. Solo señalaremos el tipo de valor que se utilizan para juzgar como bueno o malo. Valores epistémicos. Referidos al carácter explicativo de la teoría científica, los valores epistémicos internos, en ciencia estos principios deberán servir como guía para la elaboración de teorías. Asimismo, los valores epistémicos se relacionan con principios cognitivos más generales como su curiosidad. Ámbitos estrictamente de la moral, los cuales guían a través de normas la conducta correctiva prohibida, por ejemplo, el plagio, que lo hace para ganar dinero y reconocimiento y así superar a colegas o institutos de otras regiones. El comportamiento ético que suele mencionar como fundamentales para la actividad científica están con la honestidad, prudencia, transparencia, respeto, dar crédito a otros investigadores o al equipo de trabajo, mantener la investigación dentro del marco de la ley, entre otros valores internos de la ciencia. El comportamiento que deben seguir los investigadores son valores externos, se vinculan con el impacto de la aplicación de la teoría, de la investigación del mundo, de la sociedad, los valores éticos de la investigación en el caso del fraude y el caso del hombre de Piltdown, que fue un fraude de investigación, que lo pueden ver ahí en el libro a profundidad, ¿verdad? Que, o sea, inventaron una investigación sobre un hombre que no se conocía en la ciencia y todo era una farsa, y lo hicieron con la intención de darse a conocer al mundo, y lo lograron, sí, de hecho, se dieron a conocer al mundo, salieron en periódicos, revistas, pero al final, cuando se investigó más a profundidad el tema, se llegó a la conclusión de que era un fraude. El hombre de Piltdown, paleoantropología, era un eslabón aún no descubierto, o sea, un hombre nuevo en la raza humana.
Y en el 1912 se publicó la noticia que dicho eslabón había sido encontrado en la ciudad de Piltdown, Woodward, nombrado a la especie descubierta como Eanthropus dawsoni. Hasta 1953, cuando el Museo de Historia Natural de Londres advirtió que se trataba de un fraude. Y entonces, esos son los valores epistémicos. Los valores epistémicos es que cuando hacemos investigación debemos ser honestos en nuestra investigación. Sin embargo, en el año 2016, una serie de denuncias acerca del trabajo de González provocaron su despido, su descrédito científico. ¿Por qué? Porque hizo una interpretación abusiva de datos, falsificación de datos o pruebas para que cuadraran con la hipótesis, fabulación de datos y descubrimientos, plagios de trabajos ajenos, uso de animales no humanos para la experimentación y el ensayo clínico. Por todo eso fue expulsado. Generó mucha polémica esa acción y por ejemplo la directiva 2010-63-UE del Parlamento Europeo estableció que los animales tienen un valor intrínseco que tiene que respetarse. Ese acuerdo del Parlamento Europeo se generó gracias a lo ocurrido en el año 2016 con la farsa en cuestión. El escepticismo es el término especismo, fue acuñado por el psicólogo, filósofo y activista británico Richard de Ryder, estatus moral, para ver el estatus moral de los animales, cuando se discrimina a un ser vivo en virtud de la especie a la que pertenece. La mayoría piensa que la vida humana es más valiosa que la animal. Percibir el dolor y el sufrimiento. Una excepción notable por haberse anticipado mucho a su tiempo lo constituye el escritor británico H.G. Wells en su obra La isla del Dr. Moreau, publicada en 1896. De este quinto capítulo, la tercera parte es la neutralidad valorativa y los experimentos en seres humanos. La mayoría de los filósofos de la ciencia de acuerdo en afirmar que la ciencia no es una actividad moralmente neutra. La neutralidad valorativa de la ciencia y la tecnología no son buenas ni malas por sí mismas. Su carácter positivo o negativo desde un punto de vista moral dependerá de cómo se usen los conocimientos. La ciencia por sí misma no es buena ni mala. El conocimiento científico generado en química no es malo ni bueno por sí mismo. Por lo tanto, está guiada la ciencia en última instancia por una gran diversidad de valores y de normas. Y estos sistemas amplios dentro de los que se produce la ciencia son susceptibles de valoración moral y junto con ellos la ciencia como tal, desde esta perspectiva, la ciencia y la tecnología no pueden ser consideradas como actividades neutrales. Paradigmáticos lo constituyen la práctica clínica llevada a cabo por médicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial en 1933 y 1945. La eutanasia y la eugenesia. La eutanasia o muerte asistida. La eugenesia no es un procedimiento médico, sino más bien un tipo de ideología que promueve una mejora de los rasgos hereditarios humanos a través de la intervención directa y métodos de selección artificial de personas.
La eugenesia es una práctica mucho más polémica y potencialmente nociva, de acuerdo a criterios de superioridad racial. Así, por ejemplo, bajo el eufemismo de la eutanasia, los militares y los soldados alemanes iniciaron en 1939 el exterminio de niños y adultos discapacitados que estaban recluidos en diversos tipos de instituciones. De igual forma, bajo un proyecto eugenésico, miles de alemanes y austriacos fueron esterilizados sin su consentimiento, después de haber sido diagnosticados con enfermedades indeseables y hereditarias, como trastornos maníaco-depresivos o esquizofrenia, entre otros. La Universidad de Estrasburgo, en Francia, sobre la aplicación del gas mostaza a personas detenidas en campos de concentración, trasladados inmediatamente a los centros de estudio de anatomía con el propósito de utilizarlos con fines didácticos. Otro tipo de estudio tenía, por ejemplo, analizar los mecanismos por los cuales se produce la hipotermia. Luego probaban mecanismos para resucitar a aquellos que habían sufrido el congelamiento. O sea, dense cuenta ustedes cómo la ciencia, dependiendo de quién la está patrocinando, puede hacer barbaridades. El código de Nuremberg, en la página 221, es un listado de principios que debe regir la investigación y la experimentación con seres humanos, publicado en 1947, que revelaron la tortura y el maltrato a que fueron sometidos los prisioneros de campos de concentración en nombre de la investigación científica. Por lo tanto, es necesario el consentimiento voluntario de la persona involucrada en la investigación. Segundo, que la investigación debe limitar al máximo el sufrimiento físico y mental innecesario, así mismo como el daño que puede ocasionar. Tercero, que toda experimentación se debe realizar únicamente con personal científicamente calificado y debe seguir resultados benéficos para la sociedad. Este consentimiento informado o declaración de Helsinki, promulgada por la Asociación Médica Mundial, fue en 1975. Hay otro caso que en la página 222 se habla de Guatemala, ¿verdad? Ahí lo pueden observar ustedes. En la página 222 no me voy a referir al caso específico. Vamos a pasar a la cuarta parte del capítulo 5, que habla sobre la regulación y motivos del conocimiento científico. La relación ética con la ciencia tiene que ver con el problema de los límites, de las restricciones a las investigaciones. No existe un consenso acerca de la naturaleza de estas restricciones. Los filósofos de la ciencia, como Nicholas Richter, nos dicen sobre la panregulación, o generar mucho poder debería estar siempre controlado y regulado con mucho rigor, objeto de control social. O puede ser el dejar hacer, seguir su curso sin ningún tipo de restricción y conocimiento y bien siempre deseado y inalienable.
o el centricismo u opción moderada, que es el conocimiento de un bien entre muchos otros, por cuanto no debería tratarse de manera diferenciada. En la página 225 dice que las restricciones éticas a determinados temas de investigación científica paradigmático lo constituye la clonación humana, cuyo uso para fines perversos es tan fácil y por lo tanto probable que quizás sea mejor no embarcarse en absoluto en esa dirección. Desarrollo de clones para el cultivo de órganos, por ejemplo. Un tercer tipo de restricción a la investigación científica tiene que ver con los procedimientos técnicos empleados en las investigaciones, las cuales pueden llegar a ser cuestionadas desde la perspectiva ética. La búsqueda de metas inherentemente apropiadas no repara la conducta inmoral. Y en la página 226 tenemos un cuadro que un caso muy conocido lo constituye el experimento de psicología social llevado a cabo por el psicólogo de la Universidad de Yale, Steiner Milstram, quien estaba interesado en el estudio de la disposición de las personas a seguir órdenes de autoridades superiores, aun cuando éstas pudieran infligir daño a otros. Ahí mismo tenemos este cuadrito que habla sobre la naturaleza de esa regulación, la panregulación, el dejar hacer y el centricismo, que ya lo vimos aquí arriba, ¿verdad? Aquí viene la propuesta y la puesta en práctica. Y el último apartado de este capítulo es la ciencia, el mundo y los fines de la vida. La ciencia no puede guiar los fines de la vida. No es un objeto ni su función social. Muchos filósofos y pensadores han querido otorgarle a la ciencia este papel de guía moral. El biólogo británico Richard Dawkins, quien desde hace años realiza una cruzada mediática contra la religión, sin duda alguna, las teorías de la ciencia que explicaban los fenómenos de la vida, y la naturaleza en general son muchos mejores y más plausibles que los que pueda brindar cualquier religión. Pero si hemos de conceder esto, también debemos aceptar que la religión es un conjunto de creencias mucho más cercanas al ámbito moral de las personas y del significado que ésta le da a la vida. Antes de una fuente de explicación de los fenómenos naturales sociales, las teorías científicas no se constituyen para que nos sirvan de guía moral o existencial ante las dificultades que enfrentamos en la vida. Este no es el propósito de la ciencia. Es una tarea estéril. Richard Darwin tiene mérito de señalar los abusos, los maltratos. La ciencia como institución social tampoco está cubierta por un aura de pulcritud moral. Tampoco a partir de la explicación del mundo natural podemos establecer lo bueno y lo malo de nuestro mundo moral. Este es en el sentido básico de lo que la filosofía se denomina falacia naturalista, que el filósofo británico George Edward Moore, en una obra titulada Principio Ética en 1903, allí expresaba que se comete un error lógico cuando se trata de inferir atributos o propiedades morales como lo bueno o lo malo a partir de las cualidades o propiedades naturales de las cosas. Se pasa del ser al deber ser. El biólogo
Stephen Kuhl, por ejemplo, ha definido la tesis de que la ciencia y la religión pertenecen a ámbitos distintos de la vida humana que no deben superponer. Asimismo, el etólogo holandés Frans Wahl atiende con claridad la distancia que separa el trabajo científico de las inquietudes de tipo ético-moral. En resumen, la ciencia no es una empresa dedicada a explicar el significado de la vida, y menos aún a decirnos cómo vivir nuestras vidas, o decirnos qué es correcto o qué es incorrecto. Bueno, con esto quedamos por concluido el capítulo 5 de